Hola, bienvenidos al podcast de Bases Biológicas de la Conducta. Mi nombre es Torre Ramírez Jesús Gael y en conjunto con mi equipo les vamos a presentar nuestro podcast. Hola a todos, mi nombre es Alondra Scarlett Bueno Silva. Hoy hablaremos de un tema fascinante, la genética. Seguramente has escuchado esa palabra, pero ¿qué significa en realidad? Bueno, la genética es la rama de la biología que estudia cómo se transmite la información de una generación a otra a través de los genes. Estos genes son como instrucciones escritas en nuestro ADN que van a determinar características como el color de los ojos, la estatura o incluso predisposiciones a ciertas enfermedades. La genética fue impulsada por Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética moderna. Él descubrió, a través de experimentos con plantas de guisantes, que ciertas características se heredan siguiendo patrones específicos. Por ejemplo, si una planta con flores moradas cruza con una de flores blancas, los descendientes no siempre son intermedios, sino que puede mostrar solo un color dependiendo de qué genes dominen. Este mismo principio explica por qué en una familia algunos hijos se parecen mucho a uno de los padres, mientras que otros se parecen más a los abuelos. Todo esto tiene que ver con la combinación de genes que cada persona recibe al nacer. Les daré un ejemplo para que puedan entender un poquito mejor. Imagina que en tu familia tu papá tiene ojos cafés y tu mamá ojos azules. Puede que tú hayas nacido con ojos cafés porque ese color es un rasgo dominante. Sin embargo, tal vez tu hermano sí heredó los ojos azules, porque en su caso se expresaron los genes recesivos. Otro ejemplo claro está en los gemelos idénticos. Ellos comparten el mismo ADN, por lo que tienen características físicas muy similares. Aunque con el paso del tiempo, factores como la alimentación o el ambiente pueden hacer que se diferencien. Hoy en día, la genética no solo se usa para explicar parecidos familiares, también es fundamental en la medicina. Gracias a ella, los doctores pueden detectar enfermedades hereditarias y prevenir complicaciones. Incluso se utiliza en pruebas de ADN para resolver casos policiales o para confirmar la paternidad. Un ejemplo famoso es el proyecto Genoma Humano, que logró descifrar todo nuestro ADN. Esto abrió la puerta a la medicina personalizada, tratamientos adaptados a la información genética de cada persona. En resumen, la genética nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde podríamos ir en cuestiones de salud y evolución. Desde los experimentos de Mendel con guisantes hasta las pruebas de ADN modernas, la genética sigue demostrando que dentro de nosotros llevamos un enorme libro de instrucciones que nos hace únicos. Muchas gracias por escuchar. Espero que este recorrido por la genética te haya resultado interesante. Y ahora veas que lo que heredamos no solo son rasgos. Hola, mi nombre es Torre Ramírez Jesús Gael y yo estaré complementando cada tema con datos interesantes. En el tema de genética es importante mencionar sus aplicaciones hacia el futuro. Una de las más importantes es la detección temprana de enfermedades hereditarias, así como la medicina personalizada, que va a ajustar tratamientos y dosis basados en la composición genética del paciente, al igual como la terapia genética, que es la promesa de corregir genes defectuosos para curar enfermedades. Pero ese no es el único ámbito. Al igual que para la agricultura, van a existir organismos modificados genéticamente, al igual que destaca una herramienta que es CRISPR, que es un avance reciente para editar el ADN con más precisión. Bueno, yo me llamo Naomi y yo les voy a hablar sobre la filogenia del sistema nervioso. Esto quiere decir que como ha ido evolucionando nuestro sistema desde formas muy simples hasta sistemas más complejos en diferentes organismos. Iniciamos con lo que es la amiba.
Este es un organismo unicelular que no tiene un sistema nervioso, pero sí presenta irritabilidad celular, lo que significa que puede reaccionar a estímulos moviéndose con sus pseudópodos. De ahí tenemos lo que es el sistema monosináptico, el circuito nervioso más básico, en el que la información viaja directamente de una neurona sensorial a una motora. Este tipo de organización permite reflejos muy rápidos y simples. En la ida, un cnidario acuático, de ahí surge un sistema nervioso difuso en forma de red. No hay cerebro ni ganglios, pero sus neuronas conectadas permiten que el animal reaccione con movimientos generales como cuando se estimula cualquier parte de su cuerpo. Después tenemos el sistema multisináptico, en el que ya participan varias interneuronas. Esto permite respuestas más variadas y complejas. Ya no solo son reflejos automáticos, sino ya unas conductas un poco más organizadas. Ya de ahí tenemos lo que es el gusano plano. Aparece la cefalización, es decir, la concentración de neuronas en la parte interior del cuerpo. Esta presenta ganglios cerebrales y cordones nerviosos vertebrales, lo que da un mejor control de movimiento. Después tenemos a lo que es la mosca. Como un ejemplo de los insectos, ya encontramos un sistema nervioso más centralizado con un cerebro, ganglios y que coordina sentidos como la vista y el olfato, además del control del vuelo y la alimentación. Después tenemos los peces. Estos están dentro de los vertebrados. Surge un sistema nervioso central bien definido, encéfalo, médula espinal y nervios periféricos. Además, el cerebro se divide en regiones que permiten mayor coordinación de los sentidos y de los movimientos. Finalmente tenemos lo que es el gato, o bueno, más o menos. Tenemos al gato, que es un representante de los mamíferos. Ahí encontramos un sistema nervioso altamente desarrollado, con un cerebro complejo y con una corteza cerebral diferenciada. Esto hace posible la memoria, el aprendizaje, las emociones y conductas sociales, mostrando el nivel más avanzado de integración dentro de esta evolución. Ahora sí que la filogenia del sistema nervioso nos muestra cómo se pasó de respuestas muy simples en organismos primitivos hasta funciones cognitivas y conductuales muy complejas en los mamíferos. Y si seguimos avanzando en la evolución, vemos cómo en el sistema nervioso alcanza un desarrollo aún mayor en los primates, como los monos y finalmente en el ser humano, donde la corteza cerebral se hizo más amplia y especializada, permitiendo el lenguaje, el pensamiento abstracto y la conciencia. Para así entender este recorrido, nos ayuda a comprender mejor cómo llegó a desarrollarse por completo el sistema nervioso en nuestra Mi propia. nombre es Torre Ramírez Jesús Gael y yo complementaré el tema de filogenia del sistema nervioso. Les hablaré acerca del surgimiento del sistema nervioso central. En organismos con simetría bilateral, el sistema nervioso comenzó a mostrar un fenómeno de concentración, dando origen al sistema nervioso central. Otro tema importante para mencionar es la cefalización. Este es quizá el rasgo evolutivo más significativo. Consiste en la acumulación de tejido nervioso en la región anterior o de la cabeza, formando lo que se conoce como ganglio cerebral o en su máxima expresión el encéfalo. Esto está asociado con que la cabeza es la primera parte del animal que interactúa con el ambiente al moverse. Los artrópodos ya presentan esta cefalización con ganglios bien desarrollados. Hola, yo soy Saúl Carrillo y hoy voy a hablarles sobre un tema muy interesante y fundamental para entender cómo funciona nuestro cuerpo, el cual es la neurona. La neurona es la unidad básica del sistema nervioso y gracias a ella podemos pensar, movernos, recordar, sentir emociones y reaccionar ante todo lo que pasa a nuestro alrededor. En pocas palabras, es como el cableado de nuestro cuerpo, pero mucho más complejo y especializado. Bueno, podemos definir a la neurona como una célula especializada en recibir, procesar y transmitir información. A diferencia de otras células del cuerpo, su principal característica es que se comunica mediante señales eléctricas y químicas, lo que permite que la información viaje muy rápido por todo el organismo. Ahora, para entender cómo funciona, es importante conocer sus partes. Las partes principales de la neurona son el soma o cuerpo celular, que contiene el núcleo y controla la actividad de la neurona, las dendritas, que son como ramas que reciben información de otras neuronas, el axón, que es una prolongación larga que lleva el impulso nervioso hacia otras células, y al final del axón se encuentran los botones sinápticos, encargados de liberar los neurotransmisores. Además, muchos axones están cubiertos por la vaina de mielina, que funciona como un aislante y hace que los impulsos viajen mucho más rápido. Esta mielina está interrumpida por pequeños espacios llamados nódulos de Rambier, que permiten que la señal salte y se conduzca de manera más eficiente.
Ahora vamos con los tipos de neuronas. Las neuronas no son todas iguales y podemos clasificarlas de distintas maneras y según su función. Por ejemplo, tenemos a las neuronas sensitivas o aferentes que llevan la información de los sentidos al sistema nervioso central. Las neuronas motoras o eferentes que llevan órdenes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos y las glándulas. Las interneuronas que conectan neuronas entre sí y son fundamentales en el procesamiento de la información. Y por otra parte, también los podemos clasificar según su forma. Por ejemplo, encontramos neuronas unipolares, bipolares, multipolares y pseudo-unipolares, que pues estas dependen de cuántas prolongaciones tengan. Bueno, entre sus funciones principales de la neurona podemos destacar que son recibir estímulos del ambiente o de otras células, transmitir impulsos nerviosos a gran velocidad, procesar información, especialmente en el caso de las interneuronas, y por supuesto comunicar el sistema nervioso con el resto del cuerpo, permitiendo que pensemos, hablemos, recordemos o simplemente podamos reaccionar cuando algo nos toca o nos quema. Ahora les voy a hablar sobre la transmisión del impulso nervioso, la cual es una de las cosas más fascinantes en cómo se transmite la información. Todo comienza con el potencial de acción, que es una señal eléctrica que se genera en la neurona y viaja a través del axón. Cuando esta señal llega a los botones sinápticos ocurre algo muy especial, lo cual es que se liberan unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estas sustancias cruzan un pequeño espacio llamado sinapsis y se unen a la siguiente neurona activándola. Lo interesante es que la información dentro de la neurona viaja como electricidad, pero entre neuronas se transmite como química. Por eso se dice que la comunicación neuronal es electroquímica. Algunos ejemplos de neurotransmisores son la dopamina, relacionada con el placer y la motivación, la serotonina, que influye en el estado de ánimo, y la acetilcolina, que ayuda a que nuestros músculos se muevan. Y bueno, en conclusión, podemos decir que sin neuronas no podríamos existir como lo hacemos. Son las que nos permiten experimentar el mundo, desde lo más simple como retirar la mano cuando tocamos algo caliente, hasta lo más complejo como resolver un problema matemático, aprender un idioma o enamorarnos. La neurona es pequeña, pero tiene un papel gigantesco en nuestra vida. Por eso, entenderla es entender un poco más de nosotros mismos. Mi nombre es Torres Ramírez Jesús Gael y complementaré el tema de neurona con datos interesantes. Uno de ellos es el gran consumo energético, aunque el cerebro solo representa alrededor del 2% del peso corporal total, consume aproximadamente el 20% de oxígeno y la energía, glucosa, total del cuerpo. Las neuronas son responsables de la mayor parte de este consumo. Otro punto importante es que el cerebro no siente dolor. Paradójicamente, el cerebro es el órgano que procesa la señal de dolor, pero no contiene receptores del dolor en sí mismo. Por eso, durante la cirugía cerebral, los pacientes pueden estar despiertos, ya que los neurocirujanos pueden cortar el tejido cerebral sin causarles dolor. Hola a todos, bienvenidos a este episodio. Hoy yo, Valeria Colín Cedillo, les voy a hablar sobre la ontogenia del sistema nervioso. Claro, con una participación de Gael. Nuestro sistema nervioso se desarrolla a partir de las primeras etapas de la vida embrionaria. Todo comienza en el embrión, cuando aparecen 3 capas celulares llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo. En el ectodermo es especialmente la más importante para nuestro tema, porque de ahí se origina el sistema nervioso, pero aparte también se origina la piel, el órgano más grande que tenemos. En el mesodermo dará lugar a los músculos, huesos y riñones, y en el endodermo formarán órganos internos como pulmones, hígados y el sistema digestivo. El sistema nervioso, por lo tanto, se empieza a formar a partir del ectodermo neural. En la tercera semana del desarrollo ocurre un proceso llamado neurulación. Primero el ectodermo se engrosa y forma la placa neural. Poco después esta placa se pliega hacia adentro, formando un surco neural que se cierra hasta convertirse en el tubo neural. Este tubo es fundamental porque será el origen tanto del cerebro como de la médula espinal. Además, en los bordes de este proceso aparecen las crestas neurales, que darán origen a nervios periféricos y otras estructuras.
Entre la cuarta y quinta semana, el tubo neural empieza a dividirse en vesículas encefálicas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Después, estas vesículas se subdividen en las vesículas secundarias. El prosencéfalo surge el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene como tal, y en el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Cada una dará lugar a estructuras adultas. El telencéfalo formará los hemisferios cerebrales, el diencéfalo dará origen al tálamo y al hipotálamo, el mesencéfalo formará parte del tronco encefálico, el metencéfalo se convertirá en la protuberancia y el cerebelo, y el miencéfalo dará lugar al bulbo raquídeo. Como ves, el sistema nervioso tiene un origen muy temprano y delicado durante el desarrollo embrionario. Desde una simple capa de células se organiza todo un sistema que nos permitirá pensar, sentir y movernos durante toda la vida. Les doy la palabra a mi compañero Gael. Mi nombre es Torre Ramírez Jesús Gael y complementaré el tema de ontogenia del sistema nervioso con algunos datos importantes. Uno de ellos es la maduración tardía. El desarrollo del cerebro avanza desde las regiones posteriores hacia las anteriores. Por ello, la última parte del cerebro en madurar completamente es la corteza prefrontal, la región responsable de la planificación, el razonamiento y el control de impulsos, que no está completamente formada hasta aproximadamente los 25 años de edad. Otro dato importante es el aumento de velocidad. La mielinización, es decir, la formación de una capa grasa alrededor de los axones para acelerar la transmisión, comienza prenatalmente, pero continúa durante décadas. Se mielinizan primero las áreas sensoriales y motoras primarias, mientras que las áreas de asociación que integran información compleja son las últimas. Esta maduración gradual explica el aumento constante de la velocidad de procesamiento mental durante la infancia y la adolescencia. Otro dato importante es la plasticidad extrema. La infancia temprana es una época de extrema plasticidad neuronal, donde las sinapsis se forman y se modifican a una velocidad sin precedentes, en respuesta a la experiencia. Los entornos enriquecidos y la interacción social son esenciales para moldear el cableado cerebral y asegurar que se fortalezcan las conexiones necesarias. Como último dato importante, el cerebro gana grasa. Una vez maduro, el cerebro humano adulto está compuesto por aproximadamente un 60% de grasa, es decir, lípidos. Esta composición es crucial para el aislamiento de las neuronas, mielina, y el correcto funcionamiento de las membranas celulares. Y pues bueno, muchas gracias por su completa atención. Esperemos si les haya gustado nuestro podcast de bases biológicas de la conducta. Y pues bueno, en nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias.